La Habana, 1980. El aire era denso, cargado de una humedad pegajosa y un silencio tenso. La revolución, antaño promesa de un futuro brillante, se había transformado en una sombra opresiva. La gente susurraba a escondidas, con miedo en los ojos. El miedo a la seguridad del Estado, a las represalias, a desaparecer. La euforia revolucionaria se había desvanecido, reemplazada por una realidad de cartillas de racionamiento vacías y sueños rotos. La isla, antes llena de vida y música, se había convertido en una prisión a cielo abierto. Una prisión vigilada por el ojo omnipresente del régimen. El Mariel, ese puerto al norte de la isla, se había convertido en un símbolo. Un símbolo de la desesperación que empujaba a miles de cubanos al mar abierto. En balsas improvisadas, desafiaban las olas y la muerte, buscando escapar de la isla que los oprimía. La esperanza se había vuelto un bien escaso en la Cuba de 1980. Y en medio de esa atmósfera de miedo y desesperanza, la tragedia del río Canimar se escribiría con sangre inocente. Cuba en 1980 era un país al borde del abismo. La economía, sostenida por el bloque soviético, se tambaleaba. La producción de azúcar, otrora motor de la economía, se desplomaba. Las tiendas estaban vacías, las calles oscuras por los apagones. La escasez era la norma, una compañera constante en la vida diaria. El gobierno, liderado con mano de hierro por Fidel Castro, respondía con más control, más represión. La disidencia era silenciada, los opositores al régimen desaparecían en la noche. El miedo se convertía en una herramienta de control social. El éxodo del Mariel era la consecuencia lógica de esta situación. Miles de cubanos, hartos de la falta de libertades y oportunidades, se lanzaban al mar en busca de un futuro mejor. Familias enteras, arriesgando sus vidas en el estrecho de la Florida, con la esperanza de llegar a las costas de Miami. En este contexto de crisis económica, éxodo masivo y represión política, el secuestro del remolcador 20 aniversario y su brutal hundimiento se convirtieron en un símbolo del terror que se vivía en la isla. El 20 aniversario no era un barco cualquiera. Era un remolcador, robusto y poderoso, símbolo del trabajo y la industria cubana. Pero en la Cuba de 1980, incluso los símbolos podían convertirse en vehículos de escape. Un grupo de cubanos desesperados lo vio como su única salida. Eran familias enteras, trabajadores, jóvenes sin futuro, unidos por un mismo deseo, escapar de la isla prisión. Con la esperanza como único equipaje, secuestraron el 20 aniversario en la madrugada del 5 de julio. Su objetivo, alcanzar las costas de Florida, encontrar la libertad que les era negada en su propia tierra. La noticia del secuestro corrió como la pólvora por la isla, un susurro que se expandía con la velocidad del miedo. El gobierno reaccionó con la furia de quien ve amenazado su poder. Fidel Castro, en persona, dio la orden. El 20 aniversario no debía llegar a su destino. No se toleraría ningún desafío a la revolución. En las calles de La Habana, el silencio se hizo más pesado. La gente sabía lo que significaba esa orden. Conocían la crueldad de la que era capaz el régimen. La tragedia del 20 aniversario estaba a punto de comenzar. El 20 aniversario, con su carga humana de sueños y miedos, avanzaba por las aguas del río Canimar. La costa cubana se alejaba lentamente, mientras la esperanza crecía en los corazones de sus tripulantes. Pero la justicia, la compasión, no estaban en el guión escrito por el régimen. Las lanchas de vigilancia cubanas aparecieron en el horizonte, como tiburones atraídos por la sangre. Acorralaron al remolcador, lo embistieron sin piedad. Dispararon ráfagas de ametralladora contra la embarcación indefensa. Los gritos de terror de los tripulantes se mezclaban con el rugido de los motores y el tableteo de las armas. El 20 aniversario, acribillado a balazos, comenzó a hundirse lentamente. Hombres, mujeres y niños se aferraban a pedazos de madera, a cualquier objeto que los mantuviera a flote. Las aguas del río Canimar se tiñeron de rojo, un macabro testimonio de la barbarie. Pocos sobrevivieron a la masacre. Los que lograron escapar a nado fueron capturados y silenciados. El hundimiento del 20 aniversario se convertía en una herida abierta en la conciencia de la nación.
Un recordatorio brutal del precio de la libertad en la Cuba de Fidel Castro.